Revelado, el escalofriante destino de 500 mujeres malditas en la siniestra esclavitud de Esparta. Mariana regresaba a casa después de un agotador día de trabajo, con el cuerpo pesado y la mente nublada. El aire de la noche parecía cargado de presagios, y la oscuridad se cernía como una manta opresiva. Cada paso resonaba en el silencio, y de pronto, escuchó un murmullo lejano, como si el viento estuviese contando secretos desgarradores. La calle, normalmente conocida y familiar, se transformaba en un laberinto de sombras. Su corazón comenzó a latir más rápido, sintiendo que las sombras podían cobrar vida. Al pasar junto a su vecino, el maestro de la escuela, sus ojos no eran los de antes. Ese brillo inquietante en su mirada le erizó la piel. ¿Cómo está Lucía?, preguntó con una sonrisa que no había visto antes, una que parecía esconder más que simple amabilidad. Mariana, por un instante, se sintió como en una trampa, pero sonrió, disimulando su malestar. Sin embargo, el recuerdo de las advertencias de su madre fluyó en su mente: no confíes en quien parece bueno. Dotada de una valentía prematura, se despidió y aventuró a casa, su instinto gritando que algo andaba mal. Al cerrar la puerta detrás de sí, la casa se sintió extrañamente vacía. Lucía, su pequeña, aún no había vuelto de la escuela. Con cada segundo que pasaba, la inquietud crecía. Los rumores sobre desapariciones de mujeres en el barrio estaban tomando fuerza, sus ecos recorrían la comunidad como un monstruo al acecho. Por favor, no son más que mitos, trató de convencerse a sí misma, pero la ansiedad le dio un nudo en el estómago. El culto que se decía estaba detrás de estas desapariciones ya había reclamado a varias de sus vecinas, y nadie parecía escucharlas. Con el corazón en la garganta, Mariana recordó a la vieja vecina que solía contar historias aterradoras. Lucía es especial, un objetivo del culto, había dicho con miedo en la mirada. Esa afirmación se convirtió en un eco aterrador que resonaba, amenazando con romper su frágil calma. No, no puede ser, pensó mientras trataba de concentrarse en limpiar la casa y preparar la cena. El tiempo parecía avanzar más lento, cada minuto una eternidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La luna llena iluminaba el vecindario, pero su luz parecía más una advertencia que un consuelo. A medida que las horas avanzaban, el suspenso iba apoderándose de Mariana. El maestro, su vecino, era ahora una sombra en su mente. Cada vez que estaba cerca, el escalofrío se intensificaba. Cuando la luna alcanzó su cenit, sus ojos se abrieron de par en par. Algo se movía en la oscuridad, y sabías que no era el viento. De pronto, el grito desgarrador de una mujer resonó en la noche, quebrando el silencio. Mariana sintió que su corazón se detuvo. La desesperación y el terror se apoderaron de ella mientras comprendía que una sombra acechante se cernía sobre Lucía. Sin pensarlo, se dirigió hacia la puerta, dispuesta a enfrentarse a lo desconocido. ¿Podría salvar a su hija de la maldición que había estado acechando a su familia y a las mujeres de su barrio? Con cada paso que daba, una verdad oscura se acercaba más y más, revelando que, a veces, el verdadero horror reside en quienes consideramos más cercanos. Mariana salió de su casa, el aire fresco de la noche le cortaba la piel como un cuchillo. El eco del grito aún resonaba en su mente, como un tambor macabro que marcaba el ritmo de su angustia. La calle, envuelta en sombras, parecía moverse, deformándose bajo la luz lunar. Su corazón latía descontrolado mientras su mirada se deslizaba por cada rincón, buscando piedad, buscando a Lucía. ¿Dónde estás, pequeña?, murmuró, su voz apenas un susurro. Cada paso que daba hacia la esquina donde normalmente la recogía, más profunda se hacía la oscuridad. El silencio era abrumador, y el miedo la envolvía como un abrigo frío. A lo lejos, la figura de un hombre emergió de una sombra. Era el maestro, su sonrisa aún distorsionada. ¿Buscas a Lucía?, preguntó, y el tono en su voz hizo que un escalofrío corriese por su espalda. Podría decirte dónde encontrarla si estás dispuesta a escuchar. Mariana se detuvo en seco. No quiero hablar contigo, respondió, tratando de mantener la firmeza. Pero él se acercó. Cada vez más cerca. El aire se espesó entre ellos. Hay cosas que no comprendes,
Mariana. Cosas que trascienden este mundo, dijo, dejando caer las palabras con un veneno lujurioso. En ese instante, sin pensar, ella giró sobre sus talones y disparó hacia su casa. La puerta resonó al cerrarse tras ella, pero el aliento entrecortado no se desvanecía. Se dirigió a la habitación de Lucía, y la oscuridad parecía abrirse ante ella. Sorpresivamente, el teléfono sonó, rompiendo el silencio denso. Con manos temblorosas, contestó. Mariana, la voz al otro lado era extrañamente familiar. Era Clara, otra madre del vecindario. Las mujeres se están yendo, dijo con un tono de alarma. Anoche escuché cosas, vi luces en el bosque. No están solas, hay rituales. Mariana sintió cómo se paralizaba su cuerpo. Todo lo que había oído acerca del culto, ahora era real. Sin esperar respuesta, Clara continuó, debemos hacer algo. Ir a la policía. El teléfono se cortó de repente. Un estremecimiento la atravesó. La llamada había sido interrumpida, como si alguien hubiera puesto fin a su mensaje mediante un toque de terror inminente. Mariana fue hacia la ventana, el bosque más allá parecía cobrar vida. Siluetas danzaban entre los árboles, sombras en movimiento que se retorcían como si estuviesen guiadas por un poder oscuro. El viento regresó, trayendo consigo susurros apenas audibles que hablaban en un lenguaje olvidado, palabras que helaban la sangre. El sonido de un golpe en la puerta la hizo saltar. Su corazón martillaba en su pecho. Apretó los dientes, sabiendo que no estaba sola. Miró hacia la puerta y, donde debería estar la seguridad de su hogar, había solo terror. Se acercó lentamente, el nudo en su estómago se volvía abrumador. Mariana, ábreme por favor, era la voz de Lucía. Tenía la voz apagada, como si el viento hubiera arrastrado su vitalidad. Mariana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su instinto le gritaba que abriera, pero su razón exigía más tiempo. Algo no estaba bien. Lucía, espera, empezó a decir, pero el golpe en la puerta se intensificó, y de repente, las luces en el bosque parpadearon de forma frenética, iluminando fugazmente la figura que estaba detrás de la puerta. Con cada golpe, la voz de Lucía sonaba más intensa, más angustiante. Mariana sabía que tenía que tomar una decisión. Abrir la puerta podría significar la salvación de su hija, pero también podía ser la invitación al mismo horror que había consumido a tantas mujeres del barrio. No tenía tiempo que debía hacer, y en ese instante de duda, la figura fuera de la puerta dio un paso hacia atrás, revelando la oscura silueta del maestro, acompañado de sombras. ¿Quieres a tu hija, Mariana? Ven con nosotros o ella sufrirá las consecuencias. El aliento de Mariana se detuvo. La oscuridad ahora la rodeaba por completo, y sabía que el verdadero horror estaba justo ahí, al otro lado de aquella puerta. Podría enfrentarlo y salvar a Lucía, o se convertiría en otra víctima de la siniestra maldición que acechaba en el barrio. Las luces del bosque danzaban con una vida propia, y la noche prometía su propio desenlace. Mariana sintió el peso del mundo sobre sus hombros, cada palabra del maestro resonaba en su mente como una losa. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, mientras su mirada se aferraba a la puerta como si pudiera atravesarla y llegar hasta Lucía. Sin embargo, la imagen de su hija en peligro se entrelazaba con las advertencias del maestro, y el peor de sus miedos comenzaba a convertirse en certeza. Los gritos ahogados de Lucía se mezclaban con los ecos de sus propios pensamientos. ¿Dónde están las otras niñas? ¿Qué les han hecho? Una ira punzante y un terror paralizante la empujaban hacia adelante y hacia atrás. No puedo abrir, se decía, pero en lo profundo de su ser, un grito de auxilio resonaba más fuerte que su razón. De repente, el aire se volvió denso y la luz del exterior comenzó a eclipsarse. Mariana, la voz del maestro se desvaneció en un susurro burlón, como un eco que se negaba a morir. No tardarás en decidir. Atravesando esa muralla de sombras que la envolvía, Mariana tomó una determinación. Con un movimiento tembloroso pero firme, se dio media vuelta y corrió hacia la habitación de Lucía. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, pero su amor la sostenía. Tenía que encontrar una manera de combatir el horror que amenazaba con devorarlas. Mientras buscaba entre los juguetes y libros acumulados en el cuarto, su mirada se detuvo en un viejo diario. Era de Lucía. Abrió la tapa amarilla y frágil, casi sintiendo la presencia de su hija en cada página. Las palabras de Lucía estaban escritas con garabatos infantiles, pero algunas frases eran distintas, casi legibles.
No mirar hacia el bosque, ellos vienen cuando cierras los ojos. La advertencia casi se alzó como un grito y resonó en su interior. Justo entonces, un nuevo golpe en la puerta le congeló la sangre. Mariana, por favor, ayúdame. La voz era cada vez más débil, como si algo estuviese drenando la vida de su pequeña. Sin pensarlo dos veces, ella dejó el diario e intentó buscar algo que pudiera servir de protección. En la parte trasera del armario, encontró un antiguo rosario que pertenecía a su abuela. Lo tomó entre sus manos temblorosas, sintiendo el frío del metal desgastado. Esto puede ayudarme, murmuró, luchando contra su creciente pavor. Mientras se dirigía hacia la puerta, sintió un destello de esperanza. Lucía, si estás ahí, yo te voy a encontrar, dijo con la voz entrecortada. Pero justo cuando estaba a punto de abrirla, la voz del maestro volvió a sonar, ahora más siniestra. No es la salvación lo que traes, sino la condena. Aquellos que miran hacia el bosque, permanecen allí para siempre. Mariana se detuvo. Las palabras lo sorprendieron y la hicieron dudar. ¿Y si no salgo de este lugar? ¿Y si no encuentro a Lucía? El miedo se volvía casi palpable, como una sombra que intentaba aferrarse a su alma. Sin embargo, justo cuando la mano de Mariana comenzó a temblar, tuvo una visión fugaz entre el miedo y la incertidumbre. Creyó ver las siluetas de otras niñas entre los árboles, sus ojos radiantes pero desesperados. Debo actuar, se decidió, y con un último soplido de coraje, empujó la puerta. Al abrirla, un frío paralizante la golpeó. La oscuridad de la noche se abalanzó sobre ella, y el bosque parecía cobrar vida. Las luces titilantes danzaban y tejían figuras grotescas entre las ramas. Lucía gritó, pero su voz se perdió en el grito del viento. De pronto, el maestro apareció al umbral. Sus ojos destellaban en la penumbra, como dos faros que iluminaban éramos. Bienvenida a la oscuridad, Mariana dijo, su voz un canto de triunfo. Las reglas se han cambiado. Ahora, eres una de ellas. Y antes de que pudiera pensar en una forma de escapar, un ruido surgió en el bosque, un murmullo creciente que resonaba cada vez más fuerte. Las luces comenzaron a converger hacia la casa, y entre susurros aterradores, una advertencia se alzó: no te mires. Las raíces de lo desconocido parecían envolverla. Irremediablemente, Mariana comprendió que la batalla apenas comenzaba, y sus decisiones tendrían repercusiones más allá de lo que podía imaginar. En un instante, una sombra oscura se abalanzó, y el miedo la consumió por completo. La noche la había atrapado, pero ¿sería capaz de salvar a Lucía antes de que el terror se apoderara de ellas para siempre? La noche prometía secretos aún no revelados, en un bosque que mantenía un apetito insaciable por la oscuridad. Mariana sintió el aliento helado de la oscuridad envolviéndola. La conciencia del peligro emergía de la sombra, como un monstruo listo para devorar su fortaleza. A su alrededor, el susurro del bosque parecía burlarse de su desesperación, y las luces titilantes danzaban inquietas, formando figuras sombrías que se retorcían como serpientes. En ese instante, se dio cuenta de que el tiempo se deslizaba a través de sus dedos, cada segundo la alejaba de Lucía. Con el rosario aún en la mano, avanzó titubeante hacia el bosque. El suelo crujía bajo sus pies como si las raíces clamaran por su sangre. Los gritos de su hija seguían resonando en su mente, entrecortados y llenos de terror. María. María, llamaba Lucía. Pero con cada paso, el llamado de su hija se volvía más distante, reemplazado por las risas burlonas de las sombras. ¿Qué es este lugar?, se preguntó, mientras su corazón martillaba con fuerza. De pronto, un fogonazo de luz iluminó un claro en el bosque. Ella se acercó, sus esperanzas renacían, sintiendo que ahí podría encontrar respuestas. Pero al llegar, lo que encontró fue un espectáculo aterrador: un grupo de sombras danzantes, formando un círculo alrededor de una figura que yacía en el suelo. Mariana sintió que su estómago se revolvía. Las figuras danzantes eran niñas, sí, pero estaban atrapadas en un trance. Sus rostros mostraban horror y a la vez ausencia, como si sus almas estuvieran perdidas ante la atracción del bosque. En el centro, una figura conocida, la maestra de Lucía, con una sonrisa siniestra en su rostro. Bienvenida, Mariana, la saludó. Su voz flotó en el aire, convertida en una melodía hipnótica. Aquí, las reglas son diferentes. Las que han cruzado la puerta no regresan, pero sí pueden unirse a nosotros. Las niñas más pequeñas se volvieron hacia ella, ojos vacíos, y en unísono, comenzaron a reincorporarse a la danza. Mariana sintió un pánico renovado. ¿Qué les hiciste?, gritó, pero la voz se amontonó en su garganta.
Todo se basa en un intercambio, respondió la maestra con un tono juguetón. Tus recuerdos a cambio de tu salvación. Pero, ¿qué memoria guardarías, sin la esencia de lo que amas? Lucía, preguntó Mariana, interrogante, un hilo de esperanza asomándose entre su terror. Ah, la risa de la maestra cortó el aire, desgarradora y llena de desprecio. Ella es solo una más entre las elegidas. Pero si deseas salvarla, deberás sacrificar algo muy preciado. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su mente buscaba una salida, una solución. No los dejaré, las rescataré, murmuró, y de pronto recordó las palabras del diario. No mirar hacia el bosque sin poder contenerse, su mirada se desvió hacia las niñas danzantes. En ese instante, la tierra debajo de ella tembló y las luces se agruparon, dibujando enemigos que se acercaban por las sombras. La danza de las niñas se detuvo, y un silencio sepulcral cayó, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Mariana, sintiendo su corazón latir con fuerza, desató el rosario y lo levantó como un escudo ante la influencia oscura que la rodeaba. Recitó una oración, cada palabra un grito que quería atravesar el velo de la oscuridad. Mientras lo hacía, un violento retumbar resonó en el bosque, como si las sombras también temieran a la luz. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Lucía. Su voz penetró en cada rincón de la oscuridad, llevándola a reaccionar. Mamá. Ayúdame, por favor. El terror la llenó de nuevo, y con una determinación naciente, Mariana se lanzó hacia donde pensó que provenía la voz de su hija. Pero antes de que pudiera avanzar, la maestra la detuvo con una mano extendida, y en un susurro que parecía surgir de las entrañas del bosque, dijo: Tú eliges, Mariana. Las puertas de la condena están abiertas, y al cruzar, las sombras también saldrán a jugar. El aire se volvió pesado, el tiempo fue un enemigo, las niñas aún danzaban, atrapadas en un ciclo. Mariana entendió que cada decisión traería consecuencias. Y justo cuando iba a dar un paso hacia la luz que la llamaba, un eco resonó desde las profundidades del bosque. No mires atrás, la batalla estaba lejos de acabar, y el desenlace prometía ser peor de lo que jamás había imaginado. Podía salvar a Lucía y a las demás antes de desaparecer en la oscuridad. Al fondo, entre la penumbra, unas miradas hambrientas observaban, esperando que ella cometiera su próximo error. Mariana sintió cómo la presión invisible de la oscuridad se agravaba, como si una marea de sombras estuviera a punto de tragársela. Su mente giraba, buscando una salida, mientras el rostro de la maestra se dibujaba en su memoria, burlándose de su desesperación. Lucía dejó escapar su nombre con un hilo de voz, la realidad le golpeaba con cada segundo que pasaba. La voz de su hija resonaba en su mente, mezcla de súplica y desesperación, llevándola a zambullirse más en el laberinto de la pesadilla. ¿Qué estás dispuesta a dar a cambio?, preguntó la maestra, como si leyeran su mente, disfrutando cada palabra como un buen manjar. Tus recuerdos, tus risas, el amor que llevas dentro. A cambio, ella estará a salvo. No. No me des todo lo que soy, gritó Mariana, sintiendo que las sombras bailaban más alrededor de ella, como si cada giro le ofreciera una elección, sucumbir o luchar. ¿De qué serviría la victoria si perdía lo que más quería? El grupo de niñas danzantes se acercó, sus ojos reflejaban luces tenues que parecían las llamas de un hogar lejano. Sin embargo, algo en su mirada la aterrorizaba. Un vacío, un horror que emanaba de ellas, atrapadas en un abismo del que nunca volverían. En su pecho, el amor por su hija competía con la desesperación. Recuerdos, gritó, veré prisioneras. No las dejaré ser parte de esto. Y alzó el rosario, un símbolo de esperanza, un ancla en lo que creía. La maestra sonrió, disfrutando la tormenta de emociones. ¿De verdad crees que esa chiquilla te necesita? Aquí, las huellas del tiempo se borran, y los recuerdos valen menos que una sombra. ¿Qué sabes tú de eso?, apuntó Mariana, sintiendo que cada palabra la acercaba más a un abismo. He renunciado a todo por ella. Lucharé hasta el final. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, cada paso se sentía como un eco del temor y la valentía entrelazados. De repente, el ritmo frenético de la danza se interrumpió, las niñas se detuvieron, sus miradas vacías ahora se centraban en ella con una intensidad escalofriante. Mamá. La voz de Lucía volvió a sonar, en un eco que resonó en la profundidad de su alma. Pero esta vez había algo más. Un grito distante se fue adueñando de su mente. La promesa de una verdad olvidada. ¿Por qué no miras?, preguntó la maestra, acercándose.
sus ojos negros brillaban como charcos de tinta. ¿Y si lo que temes es lo que necesitas ver? Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. La tentación de mirar era abrumadora. La oscuridad prometía respuestas, pero también una rendición. Cerró los ojos, aferrándose más fuerte al rosario, recitando una oración que resonaba con el latido de su corazón, y entonces, un murmullo comenzó a elevarse entre las niñas atrapadas, un ímpetu rítmico que crecía y crecía, como el pulso amenazante del bosque. Las luces titilantes distorsionaron las figuras y las voces comenzaron a fusionarse en un lamento. Mariana abrió los ojos y vio el rostro de una de las niñas, un rasgo familiar, un eco del pasado, su estómago se revolvió a medida que la verdad fue revelándose, un rompecabezas ensombrecido que giraba en su mente. Se dio cuenta de que no solo eran simples sombras, eran recuerdos perdidos, historias arrancadas, fragmentos de lo que una vez fueron. Y entre ellas, una figura resplandeciente, una pequeña niña con dos coletas, su hermana, que había desaparecido años atrás. El sacrificio será mayor de lo que imaginas, murmuró la maestra, suavemente, como un canto de sirena destinado a la perdición. El destino siempre exige un precio. Un nuevo grito resonó. Era Lucía, pero ahora venía de su interior. La batalla se estaba intensificando. Mariana se dio cuenta de que tenía que decidir, y pronto. Si no actuaba en ese instante, podría perder más que a su hija, podría perderse a sí misma, pero la decisión que tenía que tomar era aún más aterradora. En las sombras danzantes, la imagen de su hermana, sonriendo, brilló con un fulgor antinatural. El eco de no mires atrás retumbó nuevamente en su mente. ¿Qué? ¿Perdería si decidía arriesgarse? ¿Cuál sería su destino si caía en la trampa de la maestra? Con cada latido, las luces se volvían más intensas, el aire más denso, y el bosque más hambriento. Todo se reducía a un solo paso. Esa noche de pesadilla la conduciría hacia un desenlace inimaginable, y mientras sus piernas temblaban, un relámpago de decisión surgió en su interior. No estoy lista para esto, gritó, más para convencerse que a otros. Entonces un crujido se oyó entre la maleza. La sombra detrás de ella se movió, y una nueva amenaza emergía entre los árboles, la figura oscura se acercó, y con ella, la certeza de que el terror apenas comenzaba. ¿Quién sería el verdadero enemigo en esta batalla final? ¿Y qué más estaba dispuesto a perder para recuperar a su hija? La oscuridad se preparaba para devorarla, y Mariana se sintió pequeña, impotente ante el horror que la aguardaba. Las sombras se agolpaban a su alrededor, danzando entre los árboles torcidos, susurrando secretos lejanos como un coro macabro. Mariana sintió el aire volverse helado, su corazón latiendo a una velocidad que parecía querer escapar de su pecho. La figura que emergía de la oscuridad era alta y esquelética, con una mirada penetrante llena de vacío. «Eres tú», murmuró Mariana, incapaz de apartar la vista de aquellos ojos que parecían devorar la luz. Era un ser que conocía, un eco de su infancia, pero la esencia que emanaba de él era diferente. Todo en su interior le decía que su nombre había sido olvidado por el tiempo. «No soy solo un recuerdo, hermana», dijo la figura, su voz como el crujido de hojas secas en un frío amanecer. «He venido por lo que te pertenece. El pasado siempre nos alcanza, pero lo que has olvidado también tiene un precio». Mariana sintió que el suelo bajo sus pies cedía, como si la realidad misma estuviese a punto de desmoronarse. Sabía que lo que se cernía ante ella no era solo su hermana. Era una manifestación de sus miedos, de las decisiones que había tomado, de las cosas que había dejado atrás para proteger a su hija. «¿Por qué no me dejaste ir?», preguntó la figura con un atisbo de dolor. «La oscuridad que temiste me ha consumido, y ahora busca más almas que salvar». Los gritos de Lucía se entrelazaban con las palabras de la imagen, su voz, ahora un eco dentro de su mente, resonaba con un terror profundo. La batalla que Mariana libraba no solo era una lucha por su hija, sino también contra la culpa que la había mantenido prisionera durante años. «No», gritó, intentando aferrarse al amor que sentía, un amor que se negaba a sucumbir. «Nunca te quise perder. Luché por seguir adelante». «¿Pero a qué costo?», la figura respondió, apareciendo aún más cerca, desvaneciéndose y materializándose como un espejismo en la noche. «¿Qué será sin tus recuerdos? ¿Sin tu hermana? Esta batalla la ganarán quienes estén dispuestos a sacrificarlo todo». La maestra observaba desde la distancia, sonriendo con satisfacción mientras las sombras parecían cobrar vida, girando entre las risas de las niñas atrapadas. Mariana sabía que el tiempo se agotaba.
Si no enfrentaba sus miedos, Lucía y su hermana caerían en las garras de la oscuridad para siempre. En un último intento de aferrarse a la humanidad, alzó el rosario de nuevo, un símbolo tangible entre el horror. No puedes tomarme sin luchar. No dejaré que la oscuridad se lleve a mi familia. Las risas cesaron abruptamente, el aire se volvió denso, haciéndose eco del intenso pulso que latía en su pecho. La maestra avanzó, sus ojos como pozos de desesperanza. Lo que te hace fuerte es también tu debilidad, proclamó, su voz resonando como un trueno en la noche oscura. Verás que a veces, el amor solo es otra forma de perderse. Las sombras comenzaron a girar nuevamente, alzándose en oleadas hacia Mariana, intentando arrastrarla hacia un abismo de añoranza y pérdida. Mamá, gritó Lucía, la presencia de su hija como un faro en la oscuridad. El sonido caló hondo en su ser. Mariana comprendió que el amor era su mayor fortaleza, una brújula que podía guiarla por este laberinto de sombras. Un estallido de luz emergió del rosario, iluminando la penumbra que envolvía a su alrededor. No más, susurró Mariana. Lo que tengo, lo que soy, lo compartiré, pero no me rendiré. La figura de su hermana retrocedió, el pavor dibujándose en su rostro. Las sombras se detuvieron, como si fueran conscientes de que la decisión de Mariana desafiaba su poder. ¿Qué has hecho?, resonó la voz espectral. ¿Estás dispuesta a enfrentar el dolor por ella? Lo haré, dijo Mariana con determinación, sabiendo que cada segundo contaba. Antes de que pudiera terminar la frase, un grito desgarrador desbordó la oscuridad. La maestra, furiosa, extendió sus manos, invocando un torrente de sombras que se retorcían como serpientes enojadas. No puedes derrotarme. Las sombras siempre regresarán, chilló, enardecida. Un nuevo golpe de temor atravesó a Mariana. Sin embargo, había una chispa de esperanza, un hilo de luz que prometía un final inimaginable, donde la oscuridad podría finalmente ser vencida. Pero mientras la batalla se intensificaba, un nuevo susurro surgió entre las niñas atrapadas. Una verdad profundamente oculta comenzaba a despertar en el fondo de la oscuridad y en ese momento, la tierra tembló bajo sus pies, como si el bosque respondiera al llamado de la maestra. El futuro de todas ellas dependía de una última decisión que Mariano tendría que tomar, experimentar el sacrificio más grande o enfrentarse a su destino. La penumbra vibraba con peligro, y el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse. Las sombras giraban como tormentas en su mente, y Mariana sintió como la tierra bajo su pie cambiaba, el pánico retumbando en su pecho con cada latido. No era solo un miedo físico, era el terror de perderlo todo, de ser engullida en la oscuridad que se expandía impredecible a su alrededor. Las risas distorsionadas de las niñas atrapadas resonaban en sus oídos, como un recordatorio de lo que estaba en juego. La maestra, convertida en una figura grotesca, parecía alimentarse del miedo que irradiaba. Eres una madre desesperada, susurró, su voz rasgada como el crujido de ramas secas. Tu amor te hace débil. ¿Qué sacrificio estás dispuesta a hacer en esta lucha? Mariana apretó los ojos, corriente de resolución inundando su ser. El amor puede ser una fuerza, si se usa correctamente, gritó, desafiando la tormenta de sombras a su alrededor. El rosario brillaba con una luz radiante, un halo de esperanza en una noche de horror. Sin embargo, los temores rebotaban en su mente como ecos que se negaban a callar. Recuerda, hermana. Lo que tenemos no se olvida tan fácilmente, profundizó la figura espectral. Su rostro se estiraba en un rictus de desesperación. Las almas que has perdido volverán por ti. ¿Qué es lo que quieres?, exigió Mariana. Las palabras se deslizaban de su boca, llenas de desafío y desesperación. Lucía había desaparecido tras un velo de sombras, y cada minuto contaba. Tenía que encontrarla. Lo que deseas está más cerca de lo que crees, dijo la figura, extendiendo un brazo tembloroso hacia las sombras. La verdadera oscuridad no es externa. Vive en tu corazón. Mariana sintió que el suelo se revelaba ante ella. Fuera de la bruma surgieron recuerdos, imágenes de risas y caricias perdidas. Los momentos que consideró olvidados, las decisiones que había tomado, y su incapacidad de dejar ir, se agolpaban a su mente. Un sudor frío recorría su espalda. No puedo cambiar el pasado, murmuró, y cada palabra llevaba el peso de una verdad. Solo puedo luchar por el futuro. Una ola de miedo la embargó. Las sombras se encrecían, arrastrándose más cerca. Olía a tierra húmeda y a la tristeza de lo que jamás podría ser. La maestra sonrió, satisfecha en su rasgo anguloso. ¿Por qué luchar, entonces?, continuó, su voz resonando con eco.
Tu hija es solo un peón en este juego. Lo que busqué siempre ha estado en tu interior. Deja que la oscuridad le dé la bienvenida. Hija, gritó Mariana, sintiendo como un abismo se abría bajo sus pies. Una imagen de Lucía formando un jirón de luz en la vulgar penumbra atravesó su mente. La imagen de su pequeña la atravesó como un rayo, debía buscarla, las sombras comenzaron a arrastrarse, frenéticas y llenas de furia, como si quisieran devorarla de inmediato. Con cada respiración, su determinación se volvía más firme. Nunca, exclamó, levantando el rosario con fuerza. Nunca permitiré que la oscuridad se la lleve. Las sombras respondieron, retorciéndose en espirales voraces mientras la maestra levantaba su mano, invocando un horror inimaginable. Las risas de las niñas resonaron en su mente, cada una clamando por ayuda. Sin embargo, Mariana se aferró a su amor, su luz, su única defensa, y vio cómo ésta chocaba contra la oscuridad, creando una grieta en el espacio. Mamá. El llamado de Lucía atravesó el aire, entrelazándose con el terror y la esperanza. Cada nota resonaba en su corazón, una melodía que le decía que debía seguir. Arrugando el rostro, Mariana se lanzó hacia adelante, decidida a atravesar la facultad de sombras, a desentrañar el horror que asediaba su vida. De pronto, la tierra tembló nuevamente, pero no solo un eco de advertencia. Era una manifestación, los guardianes de las almas atrapadas despertaron, desatando un grito ensordecedor que retumbó en el bosque. Con ese estruendo, el mundo a su alrededor se volvió borroso, como si todo el horror de aquella noche se resquebrajara ante su voluntad, pero antes de que pudiera avanzar, la figura espectral de su hermana se alzó inesperadamente, atrapando la luz del rosario y transformándola en sombras aún más densas. Mariana, susurró con voz temblorosa. No todo lo que está perdido se puede recuperar. A veces, el sacrificio es la única salida. El corazón de Mariana se detuvo, contemplando lo que estaba por desatarse en aquella noche de terror, mientras una nueva forma oscura comenzaba a materializarse detrás de la maestra. Una sombra aún más peligrosa que el pánico que la rodeaba entonces, un nuevo grito desgarrador resonó en la noche. No venía solo de Lucía, era la voz de todas las almas que habían hecho eco en el bosque, un grito por la salvación o la condenación. La negrura se arremolinaba a su alrededor, como un océano de sombras palpitantes dispuestas a devorarla. Mariana sintió como la presión se intensificaba, y la figura de su hermana quedó flotando entre la penumbra, una ilusión grotesca de lo que alguna vez fue. La maestra, con una sonrisa que revelaba dientes afilados como cuchillas, giró hacia ella, su figura se expandió en la oscuridad. «¿Ves lo que has desatado?», susurró, dejando caer las palabras como semillas de desesperanza en el aire. «Las almas a las que has hecho eco están reclamando su lugar. No. Las dejaré ir, no seré como tú», gritó Mariana, desmintiendo el crudo destino que la figura dictaba. La luz del rosario palpitaba, lanzando destellos por las sombras, pero aún así, el miedo lograba atravesar su resolución. Sin embargo, la maestra comenzó a avanzar. Cada paso reverberaba en el suelo, una vibración que hondo decía que todo lo que había conocido estaba a punto de ser arrastrado. Las risas de las almas atrapadas retumbaban, implacables, cada grito un eco que surgía de la desesperación misma. Mariana cerró los ojos, su mente repleta de imágenes de caos y sufrimiento. Como había llegado hasta aquí, ella no lo sabía completamente, pero el amor por Lucía era la única brújula que la guiaba. «Si quieres salvar a tu hija», continuó la maestra, apremiando, «deberás enfrentarte a las sombras de tu propia alma. Sacrifica lo que más amas, y tal vez, con un poco de suerte, podrás vencerme». El corazón de Mariana se partió. Sacrificar a Lucía. Era un absurdo. Luchaba contra la razón misma de su existencia. Lentamente, una idea aterradora le llegó, ¿y si la oscuridad no era solo una entidad externa? ¿Y si era algo que llevaba dentro de ella? No trató de hablar, pero las imágenes de su hija aún inundaban su mente, la sonrisa de Lucía, el abrazo cálido que solían compartir. Mientras luchaba con el dilema, la sombra creció, desenfrenada, y el aire se volvió denso y frío. Mariana se aferró al rosario como si fuera su último hilo de esperanza. De pronto, el grito desgarrador volvió a resonar, ahora más cerca, desgarrando la atmósfera densa. «Mamá». Una voz familiar, pero distorsionada por el terror, emergió de la oscuridad. La voz de Lucía, trasladándose de la penumbra a su corazón, desnudando su intensa angustia. «Lucía», gritó, lanzándose hacia el sonido, pero las sombras se arremolinaron, haciendo que cada paso se volviera un tormento.
Las risas de las almas atormentadas se unieron en una cacofonía que la envolvió, intentando devorar su espíritu. Mariana respiró hondo, cada fibra de su cuerpo luchaba por no sucumbir. En su mente se iluminó un rayo de memoria, la historia de la madre que había sacrificado todo por el amor de su hija. ¿Era esa la clave? ¿Era ese el sacrificio que la maestra sondeaba? Se negó a pensar en ello, pero la conexión empezaba a ser ineludible. ¿Estás dispuesta a perderlo todo, Mariana? La maestra retumbó entre risas siniestras. ¿Te atreverías a romper el ciclo? ¿O seguirás siendo parte de esta maldición? Las sombras comenzaron a acercarse aún más, tenaces y amenazantes, y Mariana sintió que su tiempo se agotaba, la figura espectral de su hermana se desvanecía, un eco de lo que podría haber sido. De pronto, con el corazón desgarrado, Mariana tomó una decisión. Lucía, gritó, su voz resonando en la profundidad. Soy tu madre, y lucharé por ti. Sin embargo, cuando tomó una decisión, la tierra bajo sus pies pareció retumbar nuevamente, pero esta vez, no era solo el terror que conocía. Algo más se estaba gestando en la penumbra. Una tercera sombra emergió, más grande y más temible. Un ser que se podía distinguir como una amalgama de todas las perdidas, una encarnación de las esperanzas y desesperanzas de las almas atrapadas. Era el verdadero origen del horror que acechaba, y Mariana se dio cuenta de que su lucha apenas empezaba. No escaparás de la oscuridad, rugió la nueva entidad, mientras el mundo alrededor de Mariana se volvía cada vez más caótico. El horror se intensificaba, las sombras matizaban la estela de luz del rosario, era entonces cuando comprendió que el sacrificio no solo sería un acto físico. Tendría que enfrentar su mayor miedo, del que nunca había hablado, el que indefectiblemente había ligado a su ser. Una pregunta trajo estruendo a su mente, ¿podría encontrar la luz en medio de tanta oscuridad, o se convertiría en otra alma atrapada en la agonía de su propia tormenta? Sin más tiempo que perder, pasaron a la acción. Las sombras giraban a su alrededor como un torbellino, y Mariana se sintió atrapada en el centro de una tormenta cósmica de dolor y horror. La figura colosal que había surgido parecía alimentarse de su desesperación, creciendo con cada latido de su corazón. La oscuridad no es solo un enemigo, resonó su voz, profunda y reverberante. Es parte de ti. Los ecos de las almas atrapadas se intensificaron. Mariana apretó los dientes, sus manos temblorosas aún aferradas al rosario. La luz del rosario vibraba inquieta, como si presintiera la gravedad de la situación, titilando contra el asalto de la negrura. No estoy sola, murmuró para sí misma, recordando cada instante, cada sacrificio que había hecho por Lucía. Esa conexión se convertía en su combustible. La luz del rosario parecía responder a su llamado, la maestra la observaba, sus ojos ahora brillantes como brasas en la noche. ¿Acaso crees que la luz puede salvarte? La verdad es que la oscuridad siempre encontrará la manera de entrar. La voz de la maestra era un suave canto, lleno de promesas vacías, intentando atraerla hacia el abismo. Mariana la ignoró, concentrándose en el murmullo de Lucía. Su hijo lloriqueaba en la distancia, una llamada de amor que no podía ignorar, con un grito desgarrador, se abalanzó hacia adelante, la luz del rosario iluminando la penumbra. Con cada paso, la monstruosa sombra retrocedía, pero también revelaba vislumbres de lo que había perdido, imágenes de vidas rotas, de risas apagadas, de sueños desperdiciados. La agonía se multiplicaba con cada encuentro. Llantos y susurros la llamaban por su nombre, como si las almas anhelantes la estuviesen reclamando también. No. No se lo llevarás, bramó Mariana, desafiando a ambas figuras. De repente, el suelo tembló bajo sus pies y un retorcido rayo de realidad la atravesó, la sombra colosal no era solo un enemigo. Era un reflejo de su propia oscuridad. Un torrente de emociones la invadió. La culpa, la rabia y el arrepentimiento por no haber estado allí para proteger a Lucía. ¿Qué tanto están dispuestas a sacrificar por el amor?, la maestra preguntó, sus palabras una mezcla de seducción y burla. ¿Estás dispuesta a dejarla ir? El aire se hizo pesado, casi tangible, y Mariana sintió la presión de la elección en su pecho. Tenía un rival, su propio miedo. Cada rincón de su ser le decía que rendirse sería más fácil, que escapar de esa realidad brutal sería liberador. Pero, por otro lado, sabía que eso significaría condenar a Lucía. La figura de su hermana apareció nuevamente, pero esta vez con una advertencia: Mariana, huye mientras puedas. Sus ojos perdidos estaban llenos de un terror tangible y, al mismo tiempo, se sentían como si supieran algo que ella ignoraba. No me dejes,
gritó, extendiendo la mano hacia la sombra de su hermana. Y justo en ese instante, sintió la tierra vibrar aún más fuerte, como si todo el suelo a su alrededor estuviera gritando por su decisión. Ellas eran parte del mismo ciclo, el amor, el sacrificio y la muerte. Y ahora se encontraba en un cruce, un punto indefinido donde la oscuridad prometía liberarla de sus cadenas, pero a un precio terrible. Destruye la luz y acabarás con esta tortura, decía la voz de la maestra, cada palabra como un veneno que penetraba su mente. Mariana gritó, luchando contra el torrente de ilusiones que la arrastraban. No lo haré, proclamó con todas sus fuerzas. En ese instante, una oleada de luz brotó del rosario, cubriendo todo a su alrededor con un resplandor dorado. Pero la reacción fue inmediata, la sombra colosal se desenfrenó, intentando devorar esa luz brillante que ponía en jaque su existencia. Mariana se dio cuenta de que, tal vez, esa luz era más que su única esperanza, quizás, era también su principal debilidad. ¿Qué harás ahora, valiente madre? La maestra resonó con una risa amarga. ¿Te atreverás a arriesgar incluso tu propia salvación por unas de luz? La oscuridad siempre espera. Mariana sintió el frío del miedo envolviéndola una vez más. ¿Dónde estaba la línea entre el amor y el sacrificio? La sombra avanzaba, y el coloso detrás de ella crecía, un espectro que abstraía sus pensamientos y devoraba su determinación. El caos se apoderaba de su mundo, ahogando su voz. Mientras la negrura empeñaba el último asalto, Mariana se sintió atrapada entre la salvación y la condenación. Sería el momento de reajustar su estrategia y afrontar lo inminente. La lucha verdadera apenas comenzaba, y nadie sabía qué podría surgir de este enfrentamiento. En lo profundo de la oscuridad, mientras su corazón latía con fuerza, solo se le ocurrió un pensamiento aterrador. ¿Podría convertirse en un monstruo ella misma para salvar a su hija? La respuesta a su dilema estaba más cerca de lo que imaginaba, pero requería un precio que podría cambiarlo todo. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar al final? La noche se tornó densa, cargada de una tensión electrizante mientras Mariana se encontraba en el epicentro de la batalla. Las sombras se arremolinaban, desgarrando su cordura, y la figura del monstruo colosal se alzaba hostil, como una ominosa manifestación de su propio miedo. Necesitaba actuar, y rápido. La voz de Lucía, resonando en su mente, la empujó hacia adelante. «Mamá, ayúdame». Un llamado que atravesaba la niebla, obligándola a enfrentar la verdadera raíz de su tormento. Las risas de las almas atrapadas se transformaban en gritos de desesperación. Se sentía culpable, asustada, y las emociones luchaban por dominarla. Miró hacia el rosario, ese pequeño objeto que ahora brillaba intensamente, como un faro de próspero amor y esperanza. «No puedo dejar que la oscuridad arruine lo que tengo», murmuró, apretando los dedos alrededor de él. La luz se intensificó, creando un espacio seguro a su alrededor, pero también una burbuja de desesperanza. La maestra la miraba, ojos afilados como dagas. «Cada sombra que devora se convierte en tu alimento, Mariana. Pero recuerda, tu amor también puede convertirse en tu prisión». Las palabras le calaron hondo, como una advertencia que la empujaba hacia el borde de su decisión final. «Basta», gritó, su voz resonando en la oscuridad, y sintió el eco de su propio ser retumbar en el bosque. El suelo tembló, y en ese momento Mariana comprendió que tanto amor como sacrificio iban de la mano. «Si tengo que perderme para salvarte, Lucía, lo haré». Con cada palabra, la angustia era reemplazada por un renovado sentido de propósito. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a encogerse, como si su declaración les hubiera robado fuerza. Con el rosario en alto, comenzó a recitar una oración, cada palabra un ancla en un mar de confusión. Que la luz triunfe sobre la oscuridad. La energía luminosa creció, desgarrando las capas de sombras que intentaban devorarla, obligándolas a retroceder. «No soy solo miedo. Soy amor, y lucharé por mi hija». Las risas de las almas se convirtieron en lamentos, como si entendieran que su prisión estaba a punto de ser desmantelada. Mariana gritó por su hija, extendiendo su mano hacia el bosque. «Lucía. Te traeré de vuelta». La figura espectral de su hermana apareció momentáneamente detrás de la maestra, pero esta vez había algo nuevo en su mirada, una chispa de esperanza. La lucha apenas comenzaba, y la decisión de Mariana era su espada. Las sombras comenzaron a retorcerse, atrapadas entre la luz del rosario y la oscuridad de la maestra. «Esto no ha terminado, Mariana», dijo, su voz ahora un eco aterciopelado, temblando ante el poder que emanaba de la madre decidida. «Las sombras siempre buscarán más, y las prisiones no están hechas solo de cadenas físicas.
Lo sé, respondió Mariana, firme en su convicción. Pero hoy, el amor romperá esas cadenas. En un movimiento coordinado, invocó todo su poder, y una explosión de luz pura surcó el ambiente, desbordando el miedo y la desesperanza en un torrente abrasador. Las figuras danzantes comenzaron a desvanecerse en cortinas de luz, dejándolas atrás en un doloroso recuerdo. ¡Mamá! El grito de Lucía resonó con fuerza, y una claridad se fue formando entre las sombras. Con el rostro empapado de lágrimas, Mariana avanzó, deseando recuperar a su pequeña. «Ven a mí, hija». La luz ardía a su alrededor, formando un camino hacia su destino. La figura de la maestra fue absorbiendo la luz, su risa burlona se convirtió en un aullido de rabia mientras las sombras se desintegraban. Con determinación, Mariana cruzó el umbral del bosque y se encontró en un claro iluminado, donde el aire estaba limpio y fresco. Allí, entre los destellos de luz, vio la silueta pequeña de Lucía, atrapada en un resplandor dorado a escasos metros, alcanzó a su hija, lanzándose en un abrazo que desbordaba todo su amor, las paredes de la oscuridad finalmente desmoronándose. Lucía, con sus ojos brillantes llenos de confianza, sonrió. «Mamá, estaba esperando por ti». Mariana sintió que toda la carga de dolor y sufrimiento se desvanecía. En ese abrazo, fue capaz de recordar lo que significaba estar completa. La tormenta de sombras se desintegró en el aire ligero, dejando solo un eco distante entre los árboles. El bosque, ahora pacífico, parecía respirar aliviado, las risas de las niñas atrapadas resonando en el viento. Cargadas de amor, se encontraron a salvo. Al regresar a su hogar, Mariana juró que siempre protegería el legado de luz que había encontrado en su lucha. Cada madre lleva una chispa de esperanza en su corazón, y Mariana, con Lucía a su lado, evidenció que el amor, aunque conlleva sacrificios, es capaz de abrir caminos incluso en la oscuridad más profunda. Con finalmente una verdadera familia a su lado, sabían que podían enfrentar cualquier sombra que se aventurara a cruzarse en su camino, y así, con el alba asomando sobre el horizonte, Mariana tomó la mano de Lucía, compartiendo sonrisas que evocaban un nuevo capítulo lleno de luz y renovación. Su viaje había sido oscuro, pero el amor en su corazón siempre prevalecería, resumido en un eco resplandeciente que nunca dejarían de abrazar. Ahora que has llegado al final de esta intensa historia, tienes un papel importante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que hemos preparado para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Además, inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber lo que piensas. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ayudar a difundir estas historias. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de este apoyo.